Bueno, les voy a presentar el trabajo La acalasia, una enfermedad inflamatoria autoinmune. Fue hecho en el Instituto Nacional de Nutrición. Es un trabajo multidisciplinario que involucra al Departamento de Cirugía, Reumatología, Patología y Gastroenterología del Instituto. La etiología de la acalasia actualmente es desconocida. Se sabe que hay una destrucción de las células ganglionares que daña los plexos mientéricos y esto produce dos alteraciones. Una es que el esfínter esofágico inferior se queda sin relajación y con aumento en su presión, y la otra es que el esófago pierde su movilidad. Actualmente la acalasia se clasifica en base a la manometría de alta resolución en tres categorías, que es la acalasia tipo 1, la que conocemos como acalasia clásica, la tipo 2, en la cual hay compresión dentro de la pared del esófago, y la tipo 3, que antes se llamaba acalasia vigorosa. La acalasia es una enfermedad que, como mencionamos, no se sabe qué la causa. Se han propuesto diversos mecanismos que involucran factores genéticos, inmunológicos e infecciosos, y sabemos que hay una pérdida del plexo mientérico, específicamente de las células ganglionares, que se asocia con una respuesta inflamatoria local, lo que pudiera sugerir una respuesta autoinmune. El objetivo del estudio fue analizar el patrón inflamatorio local en biopsias de músculo esofágico tomadas durante miotomía de Heller, y además también el patrón inflamatorio sistémico en pacientes con acalasia primaria, hacer una correlación de estos infiltrados locales y sistémicos y ver si hay diferencias entre los tipos 1, 2 y 3 de acalasia, identificar la presencia de anticuerpos antiplexo mientérico como un factor asociado a la autoinmunidad y determinar la presencia de virus como un posible agente desencadenante de esta respuesta autoinmune. Se incluyeron 32 pacientes mayores de 16 años con un diagnóstico prequirúrgico de acalasia. Todos tenían manometría de alta resolución, además de endoscopía y esofagograma con medio de contraste. Se excluyeron pacientes que hubieran tenido una dilatación endoscópica o un procedimiento quirúrgico previo debido a que se podría alterar el patrón inflamatorio local, y también se quitaron pacientes que tuvieran alguna infección sistémica. 32 pacientes fueron biopsiados de la parte muscular del esófago, como mencioné, durante una miotomía laparoscópica. A este tejido muscular se analizó mediante inmunohistoquímica para determinar citocinas y subtipos de células T y B. Se tomó sangre a estos pacientes para aislar células de mononucleares y hacer una citometría de flujo y correlacionar la respuesta local con la respuesta sistémica, y en suero se midieron anticuerpos antiplexo mientérico. La acalasia o los sujetos con acalasia se compararon con 5 sujetos, de los cuales se había hecho esofagectomía por cáncer escamoso del tercio superior. De aquí se tomaron las biopsias de la parte inferior del esófago, del mismo sitio donde se tomaban los pacientes con acalasia, y estos fueron los controles. Se hizo inmunohistoquímica de varias citocinas de células inflamatorias como la MMP9 y el TIMP1, que son proteínas que tienen que ver con el recambio de matriz extracelular, es decir, cuando hay inflamación hay aumento del recambio de la matriz, interleucina 22, 17 e interferón gamma como citocinas que marcan inflamación, TGF-beta, interleucina 4 y 13 como citocinas antiinflamatorias, y sobre todo interleucina 13 como profibrogénica, que es una parte de la inflamación, células T reguladoras y B reguladoras caracterizados por esos marcadores, y FAS como una proteína asociada a apoptosis. El análisis de sangre, se hizo citometría de flujo en los pacientes de acalasia y se comparó con 10 donadores de sangre pareados por edad y sexo. Por ser donadores del banco de sangre se consideran pacientes sanos, por lo menos con ninguna enfermedad detectada. En la citometría de flujo se analizaron subtipos de células T, que es la TH22, que tiene que ver con la interleucina 22 que analizamos en tejido, la TH17, que tiene que ver con la interleucina 17 que se analizó en tejido, y así sucesivamente como un marcador sistémico de lo que estaba pasando localmente. El suero, se les midió anticuerpos antiplexo mientérico mediante inmunofluorescencia indirecta. Para esto el proceso que se usa normalmente es tejido intestinal de mono y se miden los anticuerpos contra este. En los resultados tenemos que de diferencias significativas entre las biopsias, el grupo de acalasia eran más jóvenes que el grupo de edad de los pacientes donde se tomó la biopsia de cáncer de esófago.
Y las otras diferencias importantes, la acalasia tipo 3 tuvo un porcentaje significativamente mayor de enfermedades autoinmunes asociadas. La tipo 2 tuvo también un poco, la acalasia tipo 1 no, y la velocidad de sedimentación globular estuvo elevada significativamente en los 3 grupos comparado con controles. En el punto de vista histológico pueden ver del lado izquierdo el control y la acalasia con una respuesta inflamatoria muy marcada. Desde el punto de vista del patólogo, la clasificación, la mayoría de los pacientes tuvieron capilaritis, después plexitis, es decir, inflamación de los plexos nerviosos, hipertrofia de nervios, venulitis y fibrosis. Cuando hicimos un análisis de las citocinas proinflamatorias, podemos ver en la parte izquierda abajo cómo el color rojo son los controles y el naranja, el amarillo y el verde son los 3 tipos de acalasia. Vean cómo significativamente hay más inflamación en todos los tipos de acalasia comparados con los controles. Y otra cosa que podemos ver es que la acalasia tipo 3 está más inflamada que los otros tipos de acalasia. Y vean cómo tanto para la interleucina 22 y la 17 es muy parecido. El interferón gamma también hay mayor inflamación, un poco más inflamada la tipo 2. Respecto a las citocinas antiinflamatorias, sabemos que siempre que hay una respuesta inflamatoria, hay una respuesta que intenta regular esta inflamación, disminuyéndola. Entonces, cuando hay inflamación, también están aumentadas las citocinas antiinflamatorias y profibrogénicas. Podemos ver también aquí cómo significativamente comparado con controles están aumentadas la inflamación y que hay una pequeña tendencia también a que la tipo 3 y la tipo 2 estén más inflamadas. Respecto a las células que regulan este proceso inflamatorio y que tienen que ver con apoptosis como FAS, vean que también significativamente hay mayor, tanto las reguladoras como las relacionadas con apoptosis en acalasia comparados con los controles, y otra vez la tipo 3 está más elevada que las demás. De las proteínas involucradas en el recambio de matriz que se asocia a la inflamación, vean cómo en las fotografías está significativamente aumentado esto por inmunohistoquímica en los capilares, que es lo que se ve con varias flechas, y nuevamente vemos una diferencia muy significativa, otra vez con la acalasia tipo 3 más inflamada. En sangre periférica, que lo que se intentaba hacer era correlacionar la inflamación que estaba sucediendo en el tejido con inflamación sistémica. Y entonces los subtipos de células T que están relacionados con las interleucinas que medimos en tejido estaban, como pueden ver en las gráficas, aumentadas comparadas con el control, y principalmente otra vez la tipo 3 con mayor número de estas células. Los anticuerpos antiplexo mientérico se usan controles negativos y positivos para asegurar que estaba funcionando bien la técnica, y todos los pacientes tuvieron presencia de anticuerpos antiplexo mientérico. Los anticuerpos antiplexo mientérico tienen varios subtipos. De estos subtipos, el que se llama MA2TA estuvo elevado en el 56%, luego la recoverina en el 6% y otros subtipos estuvieron negativos. En el tejido medimos presencia de diversos virus, incluyendo Epstein-Barr, citomegalovirus y virus de herpes tipo 1. El virus de herpes tipo 1 fue positivo en el 100% de los pacientes, demostrado por PCR, y además se demostró actividad del virus con RT-PCR, como pueden ver en la fotografía del lado derecho abajo, es decir, estaba el virus asociado a los nervios. Sabemos que el virus de herpes tipo 1 es un virus neurotrópico, y además que se estaba replicando, es decir, tenía una infección activa a este nivel. Por inmunohistoquímica también se corroboró la presencia de virus de herpes tipo 1. Y bueno, en conclusión, en pacientes con acalasia hay un aumento en la inflamación local, específicamente en el músculo y característicamente perineural, comparado con los controles. Hay un incremento en las subpoblaciones de células T22 y T17, lo que refleja una respuesta autoinmune. Nuestros resultados refuerzan la hipótesis de que la acalasia tipo 2 fuera una etapa temprana que después evoluciona a la acalasia tipo 1. Hay un mayor porcentaje de células proinflamatorias y fibrogénicas en la tipo 2 comparado con la tipo 1, igualmente sugiriendo que es una etapa más temprana. Las células TH22 y TH17 reguladoras, B reguladoras y FAS son significativamente más elevadas en la tipo 3, lo que sugiere que o es un tipo más agresivo o es un estadio más temprano de la enfermedad. Hay gente que sugiere incluso que la tipo 3 pudiera tener una fisiopatología algo distinta.
La elevación significativa de los anticuerpos antiplexo mientérico también refuerzan la hipótesis de un mecanismo autoinmune asociado con esta enfermedad, y la respuesta inflamatoria y autoinmune parece estar desencadenada por el virus neurotrópico del virus de herpes tipo 1. Es el primer trabajo reportado en la literatura que muestra la fisiopatología de la acalasia en los pasos que van desde una infección del virus, la respuesta autoinmune asociada local y la respuesta sistémica asociada. Muchas gracias. Honorable mesa de honor, señores académicos, médicos, señoras y señores, agradezco la invitación de la mesa directiva para comentar el trabajo de ingreso del doctor Gonzalo Torres Villalobos, denominado ¿Es la acalasia una enfermedad inflamatoria autoinmune? Aunque la acalasia es una enfermedad poco común, es causa de alta morbilidad y tiene un impacto adverso sobre la calidad de vida de los pacientes. Es una patología de causa aún no bien definida y en la que se han invocado diferentes factores como pueden ser mecanismos genéticos, se han reportado algunos casos familiares, aunque estos son esporádicos, y en algunos defectos congénitos se incluye a la acalasia en su fenotipo, pero no hay evidencia suficiente para considerarlos como causa. Otros son los mecanismos infecciosos. Se han vinculado algunas infecciones virales que se asocian a la destrucción neural mediada por la respuesta inmune provocada por estas, afectando el plexo mientérico esofágico. Por último, se han invocado los mecanismos mediados por la autoinmunidad y la inflamación. Ninguno de estos mecanismos por sí solo explica completamente la fisiopatología de la acalasia, por lo que pareciera haber una interrelación entre estos y que en individuos susceptibles deriva en el desarrollo de la enfermedad. El trabajo de ingreso a nuestra corporación presentado por el académico doctor Gonzalo Torres Villalobos inicia con una pregunta: ¿es la acalasia una enfermedad inflamatoria autoinmune? Es un protocolo de investigación bien diseñado, con un adecuado análisis estadístico, en el que se realizó estudio histológico de biopsias de esófago de pacientes con acalasia y de controles, así como determinación de marcadores de inflamación e inmunidad y determinaciones virales. Es una muestra pequeña dada la poca frecuencia de la enfermedad, con la cual es difícil sacar conclusiones definitivas, pero que en respuesta a la pregunta inicial demuestra alteraciones inflamatorias en los plexos mientéricos del esófago, así como fibrosis y presencia de anticuerpos antineuronales específicos para el plexo mientérico, asimismo como la presencia de infección por virus de herpes. A la luz de los conocimientos publicados en la literatura, hubiera sido interesante investigar en los pacientes incluidos en este estudio si tuvieron exposición a agentes infecciosos de otro tipo, así como conocer la historia familiar y de alteraciones genéticas si las hubiera, y de esta manera poder correlacionarlas con los hallazgos de la respuesta inflamatoria autoinmune y para tratar de dilucidar el factor desencadenante de esta respuesta, ya que, como se sabe, parece haber una interrelación entre estos mecanismos. Saltan algunas preguntas obligadas que pueden ser: ¿todos los hallazgos encontrados en este trabajo en que se demuestra una respuesta inflamatoria y autoinmune alterada puede tener algún impacto sobre el manejo de la enfermedad? Otra sería: ¿puede modificarse la evolución de la enfermedad manipulando los factores inflamatorios, pudiendo de esta manera evitar llegar a la cirugía? Ya que la operación de miotomía esofágica solamente trata el fenómeno mecánico de obstrucción, o sea, la consecuencia de la acalasia, pero no va al fondo de la causa, que idealmente sería lo que hay que tratar, y de esta manera evitar un procedimiento invasivo que no está exento de morbimortalidad. Por último, creo conveniente que en los trabajos que se presentan aquí y en este específico se citen algunas referencias bibliográficas de literatura nacional. Damos la bienvenida al doctor Torres Villalobos a la Academia Mexicana de Cirugía. Muchas felicidades. Como acalasia clásica, la tipo 2, en la cual hay compresión dentro de la pared del esófago, y la tipo 3, que antes se llamaba acalasia vigorosa. La acalasia es una enfermedad que, como mencionamos, no se sabe qué la causa. Se han propuesto diversos mecanismos que involucran factores genéticos, inmunológicos e infecciosos,
Y sabemos que hay una pérdida del plexo mientérico, específicamente de las células ganglionares, que se asocia con una respuesta inflamatoria local, lo que pudiera sugerir una respuesta autoinmune. El objetivo del estudio fue analizar el patrón inflamatorio local en biopsias de músculo esofágico tomadas durante miotomía de Heller y además también el patrón inflamatorio sistémico en pacientes con acalasia primaria, hacer una correlación de estos infiltrados locales y sistémicos y ver si hay diferencias entre los tipos 1, 2 y 3 de acalasia, identificar la presencia de anticuerpos antiplexo mientérico como un factor asociado a la autoinmunidad y determinar la presencia de virus como un posible. Sabe que hay una destrucción de las células ganglionares que daña los plexos mientéricos y esto produce dos alteraciones. Una es que el esfínter esofágico inferior se queda sin relajación y con aumento en su presión, y la otra es que el esófago pierde su movilidad. Actualmente la acalasia se clasifica en base a la manometría de alta resolución en tres categorías, que es la acalasia tipo 1, la que conocemos. Bueno, les voy a presentar el trabajo La acalasia, una enfermedad inflamatoria autoinmune. Fue hecho en el Instituto Nacional de Nutrición. Es un trabajo multidisciplinario que involucra al Departamento de Cirugía, Reumatología, Patología y Gastroenterología del Instituto. La etiología de la acalasia actualmente es desconocida.